La historia comienza en un mercado donde el protagonista, un joven, se acerca a un puesto de carne. Le dice al tendero que el cerdo está listo para la venta y exige los melones en su lugar, insistiendo en que no quiere ningún trozo de piel en ellos. El hombre, sorprendido por la solicitud, pregunta si el chico estaba buscando problemas. El chico le pincha y pregunta si el hombre planea matarlo. El tendero, irritado, salta hacia el protagonista con un arma en la mano y corta al chico en carne picada. Cuando el chico iba a ser golpeado, murmura que le quitará la vida al hombre y luego procederá a usar la calistenia por radio. Pero al final fue atacado de nuevo y encontrado muerto. El hombre se va rápidamente, declarando que no se contendrá. Después de que todos se van, el chico reaparece a lo lejos, mencionando lo doloroso que fue volver a la vida. Revisa el primer cuerpo, toma la cartera y observa lo horriblemente que murió. Luego le pide al sistema que aumente su nivel. Al revisar su perfil descubre que su calificación de muerte está en nivel C, se da cuenta de que esta fue su primera calificación e inmediatamente activa el puñetazo de inmortalidad para principiantes. Sin embargo, nota que usar el puñetazo consume sus puntos de habilidad. Se pregunta si esta era la manera correcta de usar el sistema, intercambiando puntos de habilidad por un dominio del conjunto de piel. Se gastaron 5 puntos en el puñetazo de inmortalidad para principiantes. Y ahora se pregunta qué le podrían otorgar los 20 puntos restantes. Le pidió al sistema que maximizara el golpe de inmortalidad. A medida que el sistema procesaba la información, declaraba que él no estaba calificado y ahora los puntos se distribuirían al azar. Se preguntó si esto significaba que el sistema básicamente lo estaba animando a morir más. Sin embargo, decidió probarlo. Podría intentarlo contra el carnicero Chen, ya que la señora Snow había mencionado que el carnicero era un miembro secreto de una facción de artes marciales. Bakamu sabía que no podía dejarlo escapar. Como mínimo, el carnicero tendría que matarlo algunas veces más. La escena cambia a una casa antigua en medio de un bosque donde el carnicero estaba escribiendo una carta a su maestro. Confiesa que no pudo resistir ese día y mató a un niño que decía buscar venganza por la familia Chao. Sin embargo, señala que la familia Chao fue eliminada hace 6 meses sin descendientes conocidos, lo cual le pareció sospechoso. Se pregunta si es posible que alguien de la familia Chao sobreviviera y ahora estuviera buscando venganza. De todos modos, asegura a su maestro que toda la familia Chao está muerta y que tuvo la suerte de eliminarlos rápidamente. De repente, alguien llama a la puerta. El hombre se levanta y pregunta ¿quién está allí? Cuando el chico entra, el hombre se sorprende al verlo y exclama ¿no estaba muerto? El chico se presenta como Fa Mu y explica que el hombre había matado a su hermano, Mu, así que ahora debe pagar el precio por eso. Con un movimiento rápido, Xiao Mu ataca usando su técnica secreta, 100% a mano limpia, atrapa cuchillas. Cuando el hombre se movió para atacar, Xiao Mu lo detuvo, la cuchilla ahora en su mano. Xiao Mu respondió que había atrapado la cuchilla y desafió al hombre a matarlo si podía. Aunque herido terriblemente, se obligó a permanecer jactancioso. El hombre preguntó si Kyung Mu estaba loco, mencionando que tanto él como su hermano habían perdido la cabeza. El hombre pensó que la hoja ya estaba clavada y que Kyung Mu no podía moverse. Xiao Mu dio un puñetazo haciendo retroceder al hombre. El hombre, sorprendido, notó que Xiao Mu era diferente de su hermano y pudo sentir que Xiao Mu había entrenado mucho en artes marciales. La atención del hombre estaba cambiando, pero prometió que no volvería a suceder. 5 minutos después, el hombre finalmente golpeó a Xiao Mu, quien cayó, aparentemente muerto. El hombre se sentó y murmuró que había presenciado la venganza del hermano de Xiao Mu, pero que no era un héroe, solo un chico loco. Las cosas han cambiado, y si hubiera enviado la carta antes, su maestro habría sido engañado. De repente, algo voló hacia él, y otro chico apareció enfadado, confrontando al hombre por matar a Xiao Mu. El hombre, enfurecido, amenazó con matarlos a todos si buscaban la muerte. Después de una breve pelea, el hombre observó que el chico mayor era más fuerte, especialmente después de que mató al más joven. Se preguntaba cuánto tiempo continuaría este ciclo y cuántos más de ellos había. Apareció otro chico mayor, mencionando que había muerto 4 veces. Después de revisar sus estadísticas, notó que su dominio había aumentado. Parecía que cuanto mayor era el dominio, más puntos se gastaban y menos puntos se distribuían. El sistema no podía permitir que una persona fuera abatida demasiadas veces. Pensó que solo tendría una oportunidad más para revivir y sería difícil vengarse. Quizás él volvería en 7 días. Por ahora, se estaba escondiendo detrás de una estatua, pensando que el hombre ya estaba tan débil de pelear con sus otros hermanos, que esta era la oportunidad perfecta para atacar. Durante su cuarta pelea, con solo 20% de dominio en el puñetazo inmortal, estaban casi igualados, pero con su creciente fuerza, ahora tenía una mejor oportunidad de victoria. Valía la pena intentarlo. Decidió terminar la misión rápidamente y encontrar a la señora Snow para aprender otras habilidades. El hombre, herido de las batallas anteriores, murmuró para sí mismo que los chicos se veían todos similares, cada uno un poco más fuerte que el anterior. Golpeaban más fuerte y sus habilidades habían mejorado. El chico anterior estaba a la par con el hombre y dudaba poder manejar otro. Miró a su alrededor, pensando que no debería haber más, pero justo entonces el chico habló. Estaba de pie sobre una estatua detrás del hombre. El chico saltó y lanzó un puñetazo que finalmente mató al hombre. Cuando el hombre cayó, el chico recibió una gran cantidad de monedas de bronce y una carta. Él se preguntó si era la carta secreta que el hombre había estado planeando entregar a la facción de artes marciales.
La información que Kyok y Shu habían proporcionado era correcta. El carnicero realmente estaba involucrado en el asesinato de la familia Shi. La primera vez que el hombre lo mató, su calificación de muerte fue C. Comenzó a preguntarse si la calificación estaba relacionada con la fuerza de quien lo mató. Quizás un villano más fuerte resultaría en una calificación más alta. Él necesitaría probar esta teoría. No pudo descifrar la otra carta, así que decidió dársela a la señora Snow para ver qué podía hacer con ella. Después, el chico se dirigió a las afueras de la ciudad Yan y llegó al callejón frente a la casa de la señora Snow. Al acercarse, ella abrió la puerta con una venda en los ojos y se preguntó en voz alta dónde había estado. Al escuchar su voz, dejó su bolso y comentó que sonaba diferente. Estaba segura de que él no era Xiao Mou. Pensó para sí mismo, como era de esperar de una chica ciega, sus sentidos eran increíblemente agudos. Estaba claro que tanto su fuerza como la de ella habían aumentado y él se había vuelto más como un hombre. La invitó a entrar, diciéndole que todos tenían que pasar por eso eventualmente. Ella cuestionó si realmente era él, sin terminar de creerle. ¿Cómo puedes probar que eras Xiao Mu?, preguntó. Él respondió con una pregunta propia, preguntando si Ming realmente no era su apellido. Ella hizo una pausa y le recordó que el mes pasado vino a preguntarle lo mismo. Ella se acercó a él y él no pudo evitar pensar en lo afortunado que era. Luego, ella se retiró un poco, todavía mirándolo. Es realmente él, dijo ella, y él todavía olía igual. Se sentó para comer algo y mencionó que después de la muerte de la familia Qiao, sus ojos habían empezado a moverse, una indicación de que el signo divino estaba a punto de activarse. Nada podría esconderse de ello. Luego preguntó si él estaba tratando de engañarla. Pensó en la visión divina y se recordó a sí mismo que no debía meterse con ella. Le mostró la carta y le dijo a la señora Snow que ella era el último miembro sobreviviente de la familia Qiao. El legendario artista marcial la había perdonado debido a su talento extraordinario. Luego le preguntó cuándo le iba a enseñar el siguiente capítulo del puñetazo de la inmortalidad. La señora Snow le advirtió que no se hiciera demasiadas ilusiones demasiado pronto. Ella explicó que para volverse realmente hábil necesitaba más que solo talento. También necesitaba más experiencia y fuerza, lo cual tomaría al menos unos años para desarrollar. Él respondió que quería ver cumplida la venganza de la familia Qiao, que era el acuerdo que habían hecho inicialmente. Ella le enseñaría el puñetazo de la inmortalidad, y luego él vengaría a la familia Qiao. Sentía que ya tenía suficiente fuerza para llevarlo a cabo. La señorita Snow le agarró las manos y le dijo que era muy terco. Luego guió sus manos para tocar su cuerpo, pidiéndole que le mostrara lo que había aprendido hasta ahora. Ella solo tocó su bíceps y lo encontró increíblemente duro. La intensidad la sorprendió mientras tomaba su bolso, dándose cuenta de que algo era diferente. Le preguntó qué le había dejado tocar. Él respondió que era su bíceps y luego preguntó qué pensaba. Sima notó que solo se conocían desde hace un mes y él ya había crecido tanto, lo que la hizo preguntarse si él era un prodigio de las artes marciales. Ella se maravilló de su fuerza, mencionando que tal poder era una habilidad fundamental sin atajos. Chomu respondió que como creía que él lo había hecho bien, quizás podría enseñarle. Él explicó que el puño inmortal era una habilidad especial de la familia Yang, y una vez que lo dominara por completo, alcanzaría una etapa en la que envejecería, pero permanecería igual de fuerte, realmente en el camino hacia la divinidad. Él estaba decidido a completar esto lo más pronto posible. Snow elogió su progreso, pero le recordó que solo había pasado un mes. Ella mencionó que incluso el carnicero no había dominado su golpe, a pesar de que su brazo era capaz de cientos de kilos de fuerza. Una vez que Xiaoyu completara su entrenamiento, habría matado al carnicero, y entonces ella le enseñaría todo lo demás. Él respondió con confianza que no necesitaba esperar, ya que ya había matado al carnicero. Snow estaba sorprendido y exclamó, «¡Eso es imposible!». Él le dijo que no solo había matado al carnicero, sino que también había encontrado esta carta secreta. Sin embargo, no podía entender el guión de renacuajo escrito en ella. Ella estaba intrigada por la carta y explicó que el guión del renacuajo era un método secreto de comunicación utilizado por las facciones de artes marciales. Parecía que él realmente había matado al carnicero, pero aún no podía creerlo completamente. Luego ella le dijo que, dado que había hecho lo que dijo, cumpliría su promesa y le enseñaría las diferentes secciones del puñetazo de la inmortalidad. Le pidió que se sentara y meditara frente a ella mientras le enseñaba. Él hizo lo que ella pidió, y ella continuó enseñándole durante media hora. Para entonces, su puñetazo de inmortalidad había avanzado en un 40%. Pensó para sí mismo que no había habido cambios reales en su dominio, y el sistema era mucho más efectivo que tratar de dominarlo por su cuenta. Él se dio cuenta de que necesitaba encontrar enemigos más fuertes que el carnicero para desafiarse y mejorar aún más. Luego, ella le entregó un cuaderno explicándole que contenía la clave para descifrar el guión de renacuajo. Le dijo que lo revisara y que le leyera en voz alta lo que decían las letras. Él tomó el cuaderno pensando que ella no podía ver, pero rápidamente encontró la llave sin problemas. Él supuso que quizá ella no era ciega. Mientras leía la carta, mencionó que decía que el emperador carmesí dejaría la capital pronto y que la facción de artes marciales planeaba convocar a todos sus miembros para un asesinato. Snow se levantó, sorprendida, y preguntó dónde planeaba la facción asesinar al emperador. Presionó más, preguntando sobre el paradero del emperador y si había más detalles. Él respondió que la clave estaba perdiendo bastante información y solo pudo descifrar partes de la carta. No pudo determinar el momento o lugar exacto. Nieve se sentó de nuevo, visiblemente frustrada, preguntándose cómo se atrevió la facción de artes marciales a llevar a cabo tal plan. Aún así, parecía probable que intentaran hacerlo. Preguntó si la facción era fuerte. Snow explicó que solo le había contado sobre la facción y el legendario artista marcial que había matado a toda la familia Qiao, pero no explicó las razones detrás de esto.
Este legendario artista marcial, también conocido como el segundo maestro supremo de artes marciales más fuerte, fundó la facción y destruyó solo muchas otras facciones y pandillas. Tomó el control de las artes secretas de todas las facciones, permitiendo a sus miembros respirar libremente para mejorar sus habilidades. El golpe de inmortalidad de la familia Qiao fue un regalo divino para la primera generación, pero también encontró su destino. Sus manos comenzaron a temblar mientras hablaba, y admitió que le había enseñado a Cao Mu el puñetazo de la inmortalidad, no esperando que derrotara al legendario artista marcial. Más bien, había esperado que algún día, cuando sus habilidades maduraran, pudiera eventualmente derrotarlo para que ella pudiera matar al artista marcial con sus propias manos. Xiao Mao sugirió una idea, él mismo se uniría a la facción. Snow se sorprendió y preguntó si se había vuelto loco al pensar en unirse a la facción. Se subió a la mesa y explicó que se uniría a la facción, luego asesinaría al emperador carmesí en su nombre, enfrentando a la corte imperial y a la facción entre sí. Si no podía unirse a la facción, continuaría derrotando a sus miembros, tratando de descubrir todo su plan de asesinato. En ese momento, él podría actuar como el asesino, enfureciendo a la corte imperial, lo que permitiría a Snow tomar su venganza. Ella le dijo que estaba loco. Con un plan así, seguramente moriría. Él respondió que era una oportunidad para ser el asesino del emperador, y si moría como uno, la gente probablemente lo recordaría. Su muerte probablemente aumentaría su notoriedad en la facción. Fundada por el segundo artista marcial más fuerte, tenía muchos libros de artes secretas. Sus miembros podían leer todos ellos, incluidos los secretos detrás del puño de la inmortalidad. Era como un lugar de ensueño para él para mejorar. Continuó diciendo que dado que el artista marcial era tan fuerte como ella había descrito, vengarse sería casi imposible. En el mejor de los casos podrían causar algunos problemas, pero ese sería el mejor plan que podría idear. Snow respondió que incluso podría morir en el proceso. Él actuó con calma, preguntando, ¿qué hay que temer? Él pensó que no había rastro de engaño, solo emoción, y estaba completamente serio al respecto. Aún así, Snow estaba confundido, preguntándose por qué haría algo así. El golpe de inmortalidad no significaba nada comparado con su vida, entonces, ¿qué más podría ofrecerle ella? Se sentía extraña, pensando que tal vez él quería algo más de ella. Mientras su rostro se sonrojaba, Qiao Mu estaba confundido y preguntó qué estaba pensando ahora. Ella respondió que simplemente sentía una gran deuda de gratitud hacia él y se preguntaba si no había nada que pudiera hacer por él a cambio. Pensó para sí misma, un guerrero como Qiao Mu. ¿Cómo pudo pensar esas cosas? No debería haber pensado de esa manera. La miró seriamente y dijo que había algo que solo ella podía hacer. Cuando ella preguntó qué era, él respondió que era un secreto. Los dos se quedaron en silencio por un rato y luego él volvió a hablar, diciendo que era suficiente. Él preguntó si ella conocía a otros miembros de la facción por aquí. Snow asintió, mencionando el nombre del señor de la ciudad de Yan, Gu Yan. Hubo un cambio repentino en el mercado cuando el joven maestro de la familia Gu llegó a caballo, rodeado de algunos hombres que empujaban a la gente común. Los civiles, temerosos por sus vidas, se apresuraron a escapar. Un hombre se acercó al joven maestro y señaló que todas las personas estaban huyendo. El joven maestro, con una sonrisa astuta, señaló a una dama y a un chico, ordenando, «Tráiganme a esa belleza». Sus hombres desenfundaron sus espadas con enojo, pero la chica lo llamó descarado, declarando que prefería morir antes que seguir sus órdenes. Un hombre corpulento dio un paso adelante para detener al chico, diciendo que su joven maestro lo estaba llamando. La chica se sorprendió y se preguntó si el joven maestro se refería a ella. El chico, indignado, gritó que era una vergüenza. La chica ofreció su ayuda y juntos enseñarían a estos hombres una lección. Esto solo enfureció más al joven maestro y ordenó a sus hombres que pusieran a la chica en su lugar. Sus hombres se movieron para agarrarla, pero cuando lo hicieron, Qiao Mu, sentado en el techo justo encima de ellos, saltó y agarró al joven maestro por el cuello. El joven maestro, luchando, exigió que lo soltaran, y su padre era el señor de esta ciudad. Xiaonu preguntó qué era él. El joven maestro respondió que su padre vendría pronto y que Xiaonu no podría escapar. Una vez que llegara su padre, Cao Mu seguramente estaría pidiendo la muerte. Cao Mu pensó que originalmente había planeado intervenir, matarlos y ser asesinado por los guardaespaldas. Pero si el señor lo mataba en su lugar, ¿no sería su calificación de muerte aún más alta? Notó que la calificación estimada era C+, y se dio cuenta de que era la primera vez que aparecía una notificación de calificación. Parecía que el sistema estaba de acuerdo con su plan. Los hombres intentaron salvar a su joven maestro y alguien gritó, preguntando por qué Qiao Mu se molestaba en ayudarlo. Señalaron que el joven maestro era tan poderoso y que Qiao Mu solo se estaba metiendo en problemas, por lo que le aconsejaron que se fuera. La chica también estaba confundida por la situación. Cuando los hombres se acercaron a Qiao Mu, él les dijo que se detuvieran. El joven maestro suplicó clemencia, pero Qiao Mu le dijo que no se rindiera tan rápido y que trajera a su padre. Finalmente llegó Gu Yan, y Qiao Mu sintió que su presencia era increíblemente fuerte. Gu Yuan gritó por silencio y Qiao Mu pudo sentir la inmensa fuerza detrás de ello. Se dio cuenta de que Gu debía haber dominado las artes marciales hasta el punto de poder liberar tal fuerza con un solo grito. Gu miró a Qiao Mu, percibiendo su aura débil, y pensó, ¿sería este un artista marcial principiante? Sin embargo, se sorprendió por la fuerza de Qiao Mu, notando lo fácilmente que había levantado a alguien. Su fuerza en los brazos era realmente impresionante. Gu desmontó de su caballo, irradiando una aura abrumadora a su alrededor. Xiao Mu sintió como si un gran peso lo presionara, causando un gran dolor. Le pidió a Gu que se detuviera. Gu pensó que Xiao Mu estaba hablando a pesar de estar bajo tal presión, lo cual era inusual.
La mayoría de las personas ni siquiera podían hablar cuando estaban abrumadas por tal aura. Esto hizo que Guo se diera cuenta de que Xiao Mu era mucho más fuerte de lo que parecía. Guo, tratando de ser amable, le dijo a Xiao Mu que no fuera imprudente y que hablara las cosas. Reconoció que su hijo realmente se había pasado de la raya, pero le pidió a Xiao Mu que lo dejara ir. Él prometió que sería más indulgente con su hijo en el futuro. Xiao Mu, confundido, pensó que Guo estaba actuando de manera apologética, aunque acababa de amenazarlo. ¿Cómo se suponía que debía tomarlo en serio? Se dio cuenta de que su puntuación de muerte no había aumentado, lo que significaba que aún tenía una oportunidad. Xiao Mu luego gritó que el hijo de Gu había estado secuestrando personas en las calles y preguntó si Gu pensaba que una disculpa era suficiente para resolver eso. Gu se inclinó ante las personas a su alrededor y explicó que eran discípulos de su facción, la cual tenía una larga historia. Prometió ofrecer 200 tales de plata esterlina al día siguiente como compensación, pidiendo si podían perdonar a su hijo por su comportamiento imprudente. La chica le dijo al chico que Gu los había identificado y se preguntó si esto era una amenaza. El chico pensó que, por otro lado, Yan City estaba bajo el control de Gu y realmente no podían hacerle nada. Luego ambos mostraron respeto, diciendo que Gu estaba siendo amable y que, como acababan de llegar a la ciudad de Yan, podrían haber cometido algunos errores. Los demás que se escondían se preguntaban sobre las personas a las que el hijo de Gu había dañado. Murmuraron que no era la primera vez que sucedía y que era mejor mantenerse alejados de esos problemas. Xiao Mao llamó a Gu, preguntando si realmente pensaba que pagar algo de dinero y ofrecer una disculpa haría que todo desapareciera. Parecía bastante familiarizado con esta táctica, y Qiumo sospechaba que Guo simplemente estaba tratando de limpiar el desorden de su hijo, pero su hijo había hecho que los guardias azotaran a la gente y había secuestrado a alguien públicamente antes. ¿Qué pasa con las personas que había matado o herido? ¿Cómo compensaría Guo eso? Xiao Mu creía firmemente que el hijo debía pagar con su vida. Guo se dio cuenta de que Xiao Mu no iba a escuchar y que esto se estaba convirtiendo en una situación difícil. Él preguntó qué debía hacer para que liberara a su hijo. Xiao Mu respondió fríamente que era simple y que solo liberaría a su hijo cuando estuviera muerto. Una mujer herida explicó que Xiao Mu era solo un transeúnte, pero estaba dispuesto a defender la justicia y sacrificar su vida. Guo comentó que parecía que no había más espacio para discusión. Ya se había lanzado un ataque sobre Xiao Mu, pero primero decidieron llevar al joven maestro de regreso y atar las manos de Xiao Mu detrás de su espalda. A pesar del dolor, Kyung-mu sentía una extraña sensación de satisfacción mientras se colocaban las decoraciones. Google se acercó a él y le preguntó su nombre. Xiao Mu se presentó, diciendo que nadie lo apoyaba, así que bien podrían matarlo. Pensó que Guo debería hacerlo de una vez. Después de todo, ¿qué estaba esperando? Guo reconoció que Xiao Mu era una persona audaz y luego pidió que lo liberaran. Xiao Mu no estaba complacido con esto y era escéptico ante las palabras de Guo. Guo lo elogió, diciendo que Xiao Mu ciertamente no era un hombre común. Luego le ofreció a Kyung-mu la oportunidad de unirse a su ejército y servir al país, invitándolo a presentarse en su finca en cualquier momento. Xiao Mu se sintió desalentado porque su plan no había salido como esperaba. Cuando Guo se dio la vuelta para irse, su hijo lo llamó. Guo abofeteó duramente a su hijo, luego lo sujetó antes de ordenar a los guardias que se lo llevaran. Cuando se iban, Guo volvió a decirle a Xiao Mu que si estaba interesado podía buscarlo en cualquier momento. Xiao Mu se sintió completamente destrozado. La gente comenzó a reunirse y una persona comentó que Gu Sun era mimado, pero al menos Gu tenía algo de sentido común. Otra persona mencionó que el señor Gu era muy indulgente y Xiao Mu tuvo suerte de haber sido reconocido por él. Si se unía al ejército, su vida estaría resuelta. Xiao Mu lloró fuerte, reflexionando sobre cuánto tiempo había estado atrapado en esta situación. La atmósfera era perfecta para un momento final, y él incluso había preparado sus últimas palabras. Sin embargo, allí estaba, todavía con vida. Se dio cuenta de que a pesar de estar rodeado de personas malvadas, no lo habían matado. Su nivel de agradecimiento seguía en un C+, y pensó que el bloqueo de inmovilización no estaba del todo completo, lo que significaba que su índice de muerte todavía estaba aumentando. Incluso después de que Lord Guo se había ido, su índice de muerte no se había restablecido. Se preguntó si muriera aquí, ¿aún obtendría un índice relativamente alto? ¿Por qué era así? ¿Era él diferente de quien había sido antes? Mientras la multitud lo aclamaba, se dio cuenta de que si moría ahora, sería recordado como el héroe que detuvo al hijo del señor de ser malcriado, no solo como un chico cualquiera. Esta fue la manera correcta de usar el sistema. Mientras se hiciera un nombre, ganaría fama y reconocimiento. Cuando finalmente muriera, moriría más fuerte. Si no lograra morir mientras desafiaba a alguien, su calificación de muerte solo aumentaría. No importara el resultado, ya sea que muriera o sobreviviera, ganaría. Y cuando finalmente muriera, sería una muerte épica de alta calidad, posiblemente incluso clasificada como triple S. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, las personas a su alrededor lo miraban con confusión. La escena cambió a Ye, donde su hijo estaba sentado cerca siendo tratado. Su hijo preguntó por qué Ye estaba reclutando a Xiao Mu en lugar de darle una lección. Guo respondió diciéndole a su hijo que dejara de preocuparse por Xiao Mu. Reflexionó que cuando Xiao Mu fue capturado, las expresiones en los rostros de sus hombres mostraron cuánto odio había acumulado el hijo desobediente suyo en la ciudad de Yan. Si Guo hubiera matado a Xiao Mu frente a ellos, su imagen como un señor benevolente se habría desmoronado instantáneamente.
Era mucho mejor reclutar a Xiao Mu, obtener la aprobación del pueblo y ganarse su favor. Guo le dijo entonces a su hijo que era desobediente y que desde hacía tiempo merecía una lección. Si no cambiaba su conducta, eventualmente se metería en serios problemas. Durante el mes siguiente, tuvo estrictamente prohibido salir de la propiedad. Cuando su hijo preguntó por qué, Guo explicó que el rey podría visitar la ciudad pronto y mantener a su hijo dentro de la propiedad era una forma de evitar que se matara. Su hijo preguntó qué tan confiables eran las fuentes de Guo sobre el emperador carmesí. Guo se preguntó cómo podía el emperador saber tanto sobre su situación, y le preocupaba qué tipo de asesinos podrían atraer las acciones del emperador. Luego preguntó si Xiao Mu aceptaría la invitación de Guo para unirse al ejército de su ciudad. Guo no estaba seguro de si Xiao Mu aceptaría, pero sabía que tenía sus formas de tratar con él. Si Xiao Mu se uniera, sería fácil. Después de todo, había muchos ladrones en las montañas del este, así que Xiao Mu podría ser enviado allí para lidiar con ellos. Xiao Mu estaba sentado en el techo de una casa, viendo caer la nieve. Se preguntaba por qué el hijo de Gu había sido golpeado, sin embargo, Gu todavía quería que se uniera a su ejército. Algo estaba mal. Xiao Mu respondió que precisamente por eso iba. Snow, que estaba observando, sacó un libro de dentro de su ropa y dijo que dado que Xiao Mu estaba tan empeñado en hacer algo que probablemente lo mataría, ella tenía un arte secreto para ofrecerle. Xiao Mu, intrigado, observó ansiosamente mientras ella sacaba el libro e intentaba olerlo por curiosidad. Snow explicó que era la colección secreta de artes marciales de la familia Xiao, una técnica que podría otorgar poder explosivo y potencialmente duplicar su aura, pero a costa de desgarrar sus músculos. Xiao Mu inmediatamente la reconoció como la técnica de desmantelamiento del demonio celestial, una habilidad poderosa y peligrosa. Snow le dijo que antes de poder usar la técnica de desmantelamiento del demonio celestial, necesitaba primero entrenar y desarrollar su aura. Su manera y acciones ya reflejaban el espíritu de grandes guerreros, y su mentalidad resonaba bien con las artes marciales, por lo que era razonable creer que mejoraría más rápido que la persona promedio. Sin embargo, Snow no le había dado las técnicas para que se sacrificara imprudentemente. Más bien, esperaba que le dieran una mejor oportunidad de sobrevivir. Xiao Mu estuvo de acuerdo con ella, y lleno de emoción, miró ansiosamente el libro, listo para comenzar su entrenamiento. La escena cambió al campamento del ejército de la ciudad de Yan, donde Xiao Mu estaba practicando con una lanza. Pensó para sí mismo que a lo largo de la historia, los usuarios de lanzas a menudo tenían una suerte de rango E, lo que los hacía más propensos a una muerte temprana. Esperaba que esto sirviera como un buen presagio. Uno de los hombres cercanos comentó que Xiao Mu parecía promedio, probablemente aún en la etapa de entrenamiento de fuerza. Otro hombre señaló que un guerrero de clase 9 con aura podría convertirse en centurión y se preguntó qué tenía Xiao Mu dentro de él. Alguien más supuso que la audacia de Kyumu al enfrentarse al hijo del señor le había ganado algo de fama y que el señor Guo, siendo indulgente, alabó su valentía y hizo una excepción por él. Una tercera persona bromeó diciendo que deberían simplemente esperar y ver. Xiao Mu no duraría mucho en el despiadado campo de batalla. Mientras tanto, Xiao Mu estaba meditando, tratando de dominar una nueva habilidad, preguntándose cuándo moriría y subiría de nivel. Un hombre se le acercó y dijo que había escuchado que Xiao Mu quería comprar algunos libros de artes marciales. Xiao Mu estuvo de acuerdo, llamándolo Señor Yellow, y le preguntó si podía conseguir los libros. El hombre se presentó como Señor White. Llegaron dos hombres más, riendo y llamando al hombre Señor Amarillo, porque sus dientes eran amarillos, a diferencia de los de ellos, que eran blancos. El primer hombre, claramente molesto, respondió que no tenía tiempo para sus burlas. Luego se volvió hacia Xiao Mao, ofreciéndole una técnica física y preguntando si estaba interesado. Xiao Mao pensó que aún no había obtenido la técnica, pero le pareció una buena idea aprender una técnica física para mejorar sus habilidades. Justo en ese momento, otro hombre se acercó y sugirió que Xiao Mu primero debería preguntar a qué habilidad física se refería el señor Yellow antes de tomar cualquier decisión. Cuando Xiao Mu preguntó, el hombre explicó que se trataba de la técnica del crotch de hierro. La emoción de Xiao Mu creció. Estaba ansioso por investigar varias artes marciales y definitivamente aprendería la técnica del crotch de hierro. Luego le preguntó al hombre por el precio. Pensó para sí mismo que la entrepierna era un punto débil en el cuerpo humano, así que tenía sentido protegerla bien. El hombre le aseguró que no se preocupara por el costo, diciendo que la técnica de la entrepierna de hierro era un gesto de respeto. Luego sacó un libro y justo cuando estaba a punto de entregarlo, de repente pareció sentir algo. Él se dio la vuelta y miró detrás de él. Luego le dijo a Xiao Mu que hace 4 meses, su esposa embarazada había sido azotada por el joven maestro, lo que causó que perdiera al bebé. Aunque su esposa logró sobrevivir, todavía estaba muy débil. El hombre se arrodilló ante Xiao Mu, pidiendo venganza, diciendo que le debía una a Xiao Mu. Xiao Mao respondió que no lo había hecho por favores y no tomaría la técnica de él por gratitud. Le aseguró al hombre que le devolvería el favor en el futuro. El hombre se levantó, afirmando que esta era su forma de pagarle a Xiao Mao. Luego dejó a Xiao Mao, mencionando que el teniente Shu lo estaba llamando. Xiaomi entró en una tienda para reunirse con el hombre, que comenzó a hablar con urgencia. Explicó que en la montaña del este había un hombre salvaje llamado Song He, conocido como el rey de los ladrones. El hombre no era más que un simple ladrón, sin embargo, tuvo la audacia de llamarse a sí mismo un rey, lo cual no era más que una broma. El hombre estaba furioso mientras le decía a Xiaomu que Song había robado plata de la corte imperial, junto con innumerables otros objetos de valor. No había maldad que no cometiera. Estacionado en la montaña este, Song He fue responsable de cientos de crímenes en solo medio año.
Era extremadamente lujurioso y había secuestrado a muchas mujeres hermosas. Algunas de las afortunadas que fueron secuestradas por él eventualmente lograron regresar, pero las desafortunadas murieron en su escondite y sus cuerpos fueron arrojados a las pocilgas. Xiao Mu estaba igualmente furioso y declaró que este ladrón no era mejor que una bestia y debía ser eliminado. Tenían que hacer algo al respecto. Los hombres, Han estuvo de acuerdo y le dijo a Xiao Ma que había preparado un ejército de 1000 hombres. En 5 días marcharían para atacar a Song He. Había oído que Xiao Mu era excepcionalmente valiente, así que quería que liderara el ataque en la batalla. Preguntó cómo se sentía Xiao Mu al respecto. Xiao Mu, después de considerar la oferta, la aceptó. Al salir de la tienda, pensó en el ejército de 1000 hombres, que incluía a 10 centuriones. Aparte de él, todos los demás eran guerreros de clase 9. Sin embargo, a pesar de ser relativamente inexperto, había sido elegido para liderar el ataque. Incluso el hombre había dicho que Qiu Mu era contagioso, aunque él creía que esa era una razón tonta. Aún así, debe ser parte de algún plan ideado por Lord Wu. Xiao Mu sintió que finalmente esta era su oportunidad para morir y mejorar su nivel. No pudo evitar sentirse emocionado por la próxima batalla. Mientras tanto, el hombre lo observaba salir desde dentro de la tienda de campaña, preguntándose si Xiao Mu era simplemente ingenuo o realmente tenía tanta confianza en sus habilidades. Pensó para sí mismo que necesitaba tener cuidado de no estropear las órdenes dadas por el señor. 5 días después, en la montaña oriental donde Xiao Mu había estado observando desde el acantilado, la escena cambia. Un hombre se paró detrás de él y comentó que conocía bastante bien el área. Sugirió que avanzaran ya que aún no habían encontrado ningún rastro de los ladrones. Lo más probable es que se estuvieran escondiendo en el valle al oeste. Agregó que si se movían un poco hacia el oeste, se encontrarían con un pequeño valle. Xiao Mu estuvo de acuerdo y le dijo al hombre que fuera cauteloso. Le instruyó que si algo salía mal, se escondiera inmediatamente detrás de él. El hombre respondió que Xiao Mu era la persona más amable que había conocido y le aseguró que no sería una carga. Sin embargo, Xiao Mu le recordó que era una orden. Pensó para sí mismo que esta podría ser finalmente su oportunidad de morir, y no podía dejar que el hombre arruinara esa oportunidad. Luego, el hombre preguntó si sabía que mi hijo es tan fuerte que puede levantar una piedra de 150 kilogramos, y solo tiene 15 años. ¿Cómo era él cuando tenía 15? Xiao Mu respondió secamente que cuando tenía 15 años, fue asesinado por el carnicero Shen. El hombre hizo una cara extraña, lo que llevó a Xiao Mu a exclamar, «¡Cállate!» y a abrir el camino. Se sentaron a cenar, pero de repente una lluvia de flechas se disparó hacia ellos. El hombre se lanzó al suelo para cubrirse, mientras Cao Miu usaba su lanza para bloquear los proyectiles entrantes. Murmuró, «Tornado destruye parques de casas rodantes», justo cuando se dio cuenta de que esos programas de televisión eran todos falsos. Luego, varios hombres se apresuraron hacia ellos con espadas desenvainadas, con la intención de atacar. El señor Yellow, asustado, se dio cuenta de que estos eran los ladrones. Kiao Mao sintió que su tiempo estaba llegando a su fin. La cerradura de inmortalidad comenzó a brillar nuevamente, y parecía que cuanto más luchaba, más alta se volvía su calificación de muerte. Nadie pudo detener su muerte inevitable. Corrió hacia los ladrones, gritando a sus hombres que lo siguieran. La batalla continuó mientras Cao Mu recibía flechas dirigidas a él, pero siguió luchando. Uno de los hombres comentó que Xiao Mu fue brutal contra los enemigos. Cuando terminó la batalla, Xiao Mu sacó las flechas de su cuerpo y pidió medicina para detener la hemorragia. Bishi Yellow se arrodilló ante él y dijo que había bloqueado 3 flechas por él y no tenía nada con qué pagarle. Mientras trataban a Xiao Mu, murmuró que los ladrones habían sido débiles, y aunque había esperado morir, ciertamente lo intentaría más fuerte la próxima vez. Un hombre calvo entonces preguntó si esa era la forma en que pagaba al señor Amarillo. El señor Amarillo estaba sorprendido, pero también complacido con las palabras de Xiao Mu. Xiao Mu se preguntó si tenían algo para darle a cambio. El hombre calvo respondió que no lo había traído consigo, pero prometió dárselo a Xiao Mu tan pronto como regresaran al pueblo. Añadió que un general dispuesto a sellar a sus soldados era raro en estos días, y la vida de la señorita Yela estaba en sus manos. Xiao Mu le dijo al señor Yellow que no se preocupara por devolverle el dinero y que deberían centrarse primero en deshacerse de los ladrones. Luego miró hacia el valle y comentó que, aunque el valle era estrecho, los árboles dentro eran altos. Parecía probable que los ladrones hubieran puesto trampas y emboscadas más adelante, por lo que continuar sería peligroso. Xiao Mu entonces le preguntó al señor Yellow si el valle tenía un nombre. Cuando el señor Yellow lo negó, Xiao Mu lo nombró él mismo, el Valle del Árbol Caído. Pensó para sí mismo que ahora, más que nunca, se preguntaba si este sería el lugar donde finalmente encontraría su fin. El señor Yellow, algo desconcertado, preguntó si habían venido a pelear o estaban de vacaciones. Justo en ese momento, el general Liu llegó a caballo, preguntando por qué Xiao Mu no había liderado el camino como se le había instruido. Xiao Mu respondió que acababan de ser emboscados por los ladrones y que más adelante había un valle donde probablemente los esperaban más emboscadas. Liu alzó la voz enfadado, diciendo que era responsabilidad de Xiao Mu liderarlos y que eso no era asunto suyo. Agregó que si realmente fuera una emboscada, le asistirían, pero acusó a Xiao Mu de tener miedo a la batalla o de rechazar órdenes. Xiao Mu pensó que sería mejor cumplir, ya que negarse resultaría en que Liu lo matara de inmediato para completar la tarea para su señor. Con desgana, aceptó guiarlos hacia adelante, pensando que al menos por ahora estaba agradecido con Leo. A partir de ese momento serían buenos hermanos, pero morir por no obedecer una orden de la clase 8 sería humillante. Si subía de nivel, juró que se vengaría de Leo. Mientras continuaban avanzando, los ladrones aparecieron una vez más.
La señora Yellow comentó que había miles de ladrones y que no tenían suficiente gente para defenderse. Xiao Mu preguntó si solo estaban esperando su muerte y les dijo que se alejaran del área. Mientras intentaban retirarse, vieron a Xiao Mu luchando ferozmente contra los ladrones, ganando tiempo suficiente para que pudieran escapar. Xiao Mu les ordenó que se fueran y que no regresaran. Su voz era firme y autoritaria. Ellos estaban confundidos, sin saber qué hacer. Justo en ese momento, el general Liu gritó desde lo alto de un acantilado, advirtiéndoles que no corrieran o los mataría a todos. Xiao Mu pensó para sí mismo con gravedad que si sus soldados corrían, morirían junto a él. Pero entonces Yellow y los demás cargaron hacia los ladrones para luchar junto a Xiao Mu. Cuando Yellow estaba a punto de cargar, Xiao Mu lo detuvo, preguntándole si quería que su esposa se quedara viuda y sus hijos crecieran sin padre. Yellow, sin embargo, respondió que no dejarían que Xiao Mu muriera solo. Xiao Mu avanzó decidido a matar a los ladrones. Les dijo que si no quieren morir, no le den esas tonterías. Él será el primero en morir. Se abrió paso entre los ladrones, luchando ferozmente con ellos. Mientras peleaba, declaró que las cosas que ellos no pueden hacer, él las hará. Hoy no morirán, y él morirá por ellos. Siguió recibiendo flechas y algunos ladrones saltaron hacia adelante para atacarlo. Después de que Xiao Mu mató a un ladrón atacando su zona íntima, retrocedió, combinando todos los temas, y les dijo que no fueran cobardes, desafiándolos a enfrentarse a él. Anticipó que más lo atacarían y sintió una cierta fuerza crecer dentro de él. Mientras continuaba luchando contra los ladrones, Xiao Mu sintió que algo emergía dentro de él. Rechazó a los atacantes que venían por detrás. Lu observó con asombro, pensando que Xiao Mu había adquirido un aura poderosa. Un guerrero que podría lograr tal poder a la edad de 20 años debe ser increíblemente talentoso. Lu calculó cuántos golpes más podría soportar Xiao Mu antes de caer. Justo entonces una espada fue lanzada a Xiao Mu, pero él usó su lanza para bloquearla. Lu se dio cuenta de que Xiao Mu había revelado su fuerza y dedujo que era alguna forma de artes marciales explosivas. Liu entendió que Xiao Mu había usado la técnica de demanda celestial, un movimiento mortal sin retorno. Ahora estaba claro que Xiao Mu estaba condenado. Xiao Mu clavó su lanza en el suelo, ejerciendo presión sobre los ladrones para hacerlos retroceder. Incluso su ejército podía sentir el peso de la fuerza. Xiao Mu declaró que mientras él estuviera allí, nadie se atrevería a cruzar su línea. Los ladrones lo atacaron de nuevo, salvajes e implacables, pero él contrarrestó sus ataques con golpes precisos de lanza. Mientras mataba a uno tras otro, más ladrones lo atacaron por detrás. Yellow y los demás observaban horrorizados mientras se desarrollaba la escena. A pesar de sufrir múltiples ataques brutales, Xiao Mu logró derrotar a sus agresores y se mantuvo triunfante sobre una montaña de corcho. Minuse es al notar su estado debilitado, Liu y el resto comenzaron a acercarse, y Liu pidió a Xiao Mu que despejara el camino para que pudieran unirse a la pelea sin dejarlo atrás. Sin embargo, cuando Liu llegó a Xiao Mu, descubrió que su camarada había caído. Declarando la misión terminada, Liu ordenó a todos que regresaran a la ciudad. Yelu se sorprendió y protestó, insistiendo en que solo habían eliminado a unos pocos ladrones y ni siquiera habían desmantelado la base enemiga. Liu explicó que el terreno montañoso traicionero no les dejaba otra opción y exigió que siguieran sus órdenes. Mientras se retiraban, Yellow se preguntó por qué Liu había lanzado un ataque tan arriesgado, aparentemente sacrificando a Xiao Mu en el proceso. Al final decidieron que lo hecho estaba, y decidieron recuperar el cuerpo de Xiao Mu, creyendo que su familia merecía cerrar este capítulo, especialmente porque solo tenía una hermana ciega. Yellow cubrió suavemente el cuerpo de Xiao Mu, rezando para que finalmente pudiera descansar en paz. Pero luego, para asombro de todos, Xiao Mu fue resucitado. Al revisar sus estadísticas, se alegró al ver que su calificación de muerte había alcanzado la clase B, un aumento notable en el dominio logrado con solo una muerte. Teniendo en cuenta que una muerte de clase C podría tomar 10 años de dedicación completa, conseguir una muerte de clase B, que normalmente requeriría 20 años al 150% de esfuerzo, fue nada menos que extraordinario. Luego se preguntó cómo sería la calificación de un clase A. Apuntó a una hormiga que estaba trepando al árbol y pensó en cómo la alta calidad traía tantos beneficios adicionales. Ahora tendría que agradecer a Liu, quien lo había matado. Liu, montando su caballo, comentó que hacía frío rápidamente. Mientras avanzaban, notó las palabras escritas en un árbol por Xiao Mu y finalmente entendió su significado. Yellow explicó que era la frase Valle del Árbol Caído y que había sido escrita por Xiao Mu. El hombre calvo comenzó a llorar, diciendo que Xiao Mu había sospechado de una emboscada antes de entrar, pero no podía rechazar la orden. Quizás Xiao Mu sabía que iba a morir. Yellow añadió que Xiao Mu se había sacrificado por esa causa. Justo entonces, Liu vio un cadáver siendo llevado por Yellow y los demás, y preguntó qué llevaban. Yellow comenzó a llorar, lamentando la pérdida de Xiao Mu, refiriéndose a él como Bai y señalando su cuerpo. Cuando Liu se acercó, los pensamientos de Yellow estaban nublados con ira y confusión. Leo explicó que Xiao Mu había muerto valientemente mientras luchaba contra los ladrones y que su cuerpo no debería quedar expuesto en la naturaleza. Prometió que una vez que regresaran a la ciudad de Yan, él personalmente se encargaría de los arreglos funerarios para Xiao Mu. Sin embargo, Yellow creía que todo era culpa de Liu. Liu, por otro lado, pensaba para sí mismo que Xiao Mu había derrotado a muchos enemigos, pero todo el crédito iría a Liu. Debería estar agradecido por eso.
Él esperaba que más de esos reclutas jóvenes impulsivos se unieran al ejército. Ahora que la orden del señor estaba completa y el joven maestro estaba satisfecho, Liu planeaba dejarles el cadáver para su eliminación, tal vez incluso recibir una promoción del señor. Luego pensó en la hermana de Gao Mu, de quien ahora tendría que ocuparse. Pero, de repente, Xiao Mu, que estaba en la cima de la montaña, lanzó su lanza con la intención de apuñalar a Liu en el cuello y matarlo. El ejército se dio cuenta rápidamente de que estaban siendo atacados. Yellow se volvió hacia el hombre calvo a su lado y le preguntó si había visto la sombra en la montaña. Ambos miraron el cuerpo muerto de Gao Mu y confirmaron que había sido una emboscada de ladrones. Los soldados comenzaron a huir, gritando que los ladrones habían regresado y que eran más fuertes que antes. Xiao Mu, escondido detrás de una piedra a cierta distancia, pensó para sí mismo que la situación era una locura. Liu era solo un guerrero de clase 8 y ni siquiera había sentido el ataque de Xiao Mu. Después de experimentar una muerte de clase B, Xiao Mu ahora se sentía capaz de superar la clase 8. También había aprendido a controlar la técnica de desmantelamiento del demonio celestial, que usó en el momento en que lanzó su lanza. El resultado fue un brazo roto, pero no lo mató. Habilidades tan autodestructivas y de único uso fueron hechas para él. Incluso había matado a Liu, pero ahora los soldados sin duda buscarían al asesino y Xiao Mu seguramente moriría de nuevo. Sin embargo, al observar a los soldados huir, se enfureció por sus acciones ya que eran completamente opuestas a lo que había anticipado. Luego, escuchó la voz de Yellow llamando a una retirada, y Xiao Mu pensó para sí mismo que había sacrificado su vida por ellos, y ahora no lo dejarían morir en paz. Con todos gritando y creyendo que los ladrones habían matado a Liu en lugar de a él, se preguntó cómo podría aumentar su calificación. Ming He. Mientras tanto, los ladrones seguían cerca, lo cual le era conveniente. Les llamó, diciéndoles que solo se habían retirado para emboscarlo. Les desafió a enfrentarse a él y aprender los secretos del entrenamiento de la familia Xiao. Se negó a rendirse. Xiao Mu se dio cuenta de que ya estaba medio paralizado y era un blanco fácil, así que sería sencillo para ellos matarlo ahora. Pero esos ladrones le recordaron a Xiao Mu cómo lo mataron antes y se refirieron a él como un fantasma. Uno de ellos incluso preguntó, ¿no murió antes, así que por qué no estaba herido? Atravesó rápidamente diciéndoles que no tuvieran miedo ya que ya estaba muerto y ahora era el vengador de su hermano. Un ladrón preguntó qué estaba diciendo. Xiao Mu respondió que habían matado a su hermano y él estaba allí para vengarlo. Otro ladrón se volvió hacia los demás y comentó, Xiao Mu realmente parece más viejo y es él quien mató a nuestro capitán. El segundo ladrón dudó, preguntando si realmente le creían, ya que Xiao Mu fue el primero en buscar sus vidas. Los ladrones empezaron a correr, rogándole que no lo siguiera y que perdonara sus vidas. Justo entonces vieron a su jefe y pidieron ayuda, advirtiéndoles que había un fantasma detrás de ellos. Cuando Xiao Mu vio al rey de los ladrones, decidió dejar atrás a los otros ladrones y concentrarse en atacar al rey de los ladrones. Pensó que ser asesinado por los ladrones le ganaría una calificación de clase B, pero si lo mataba el rey de los ladrones, estaba seguro de que sería una calificación de clase A. Llamó al rey de los ladrones, declarando que estaba allí para vengar a su hermano. El rey de los ladrones golpeó su pierna en el suelo y Xiao Mu se preguntó si realmente era el tercer rey, Song He. La cabeza de Song He seguía oculta, pero rió y se dirigió a Xiao Mu como un guerrero. Luego dio un paso adelante, saludando a Xiao Mu y presentándose como Song Yi. Song Yi se apoyó en un árbol para sostenerse, tratando de limpiar la sangre de su boca. Xiao Mu se preguntó si el líder de los ladrones era el débil erudito y si estaba fingiendo su condición. Uno de los ladrones informó al líder que Qiu Mu era el hermano del centurión Xiao y mencionó que también había matado a Liu. Song He respondió astutamente, reconociendo que el centurión Xiao era un hombre valiente, uno a quien respetaba. Continuó diciendo que como Gao Mu también había matado a Liu, demostraba que era tanto inteligente como valiente. Luego le ofreció a Xiao Mu la oportunidad de unirse a su grupo de la Montaña del Este y lograr grandes cosas durante estos tiempos caóticos. Xiao Mu se preguntó en voz alta si Song Yi quería reclutarlo, preguntando si no tenía miedo de que Xiao Mu buscara venganza por la muerte de su hermano. Song Yi sonrió y respondió que con toda la matanza que estaba ocurriendo en el mundo, era difícil distinguir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Xiao Mu no pensó mucho en esta respuesta. Estuvo de acuerdo en que Song He tenía razón, pero luego se enfureció, insistiendo en que un gran guerrero debería vivir sin arrepentimientos. ¿Cómo podría desperdiciar su vida robando gente y escondiéndose en las montañas? Xiao Mu creía que los ladrones podían seguir con su forma de vida, pero deberían dejar de intentar lavarle el cerebro para convertirlo en un asesino sin mente. Sospechaba que lo veían solo como una herramienta para la muerte, por lo que pensó que tal vez solo querían matarlo. Mientras miraba a los otros ladrones mirándolo con ira, se dio cuenta de que estaban furiosos y probablemente intentarían atacarlo. Xiao Mu entendió su enojo. Sabía que vendrían pronto tras él. Song Yi interrumpió diciéndole a Xiao Mu que se detuviera, y luego preguntó por qué no había intentado adivinar cómo tantos ladrones terminaron en este lugar. Xiao Mu respondió que los gobernadores de la ciudad de Yan eran como lobos trabajando juntos, por eso Song Yi había escapado allí. Luego le recordó a Song Yi que, en un momento, él mismo había sido un mendigo. Sangui reflexionó preguntándose si los gobernadores eran como tigres, y admitió que era sabio y difícil sobrevivir en tiempos tan caóticos. Explicó que la montaña servía como un refugio seguro construido sobre el valor de sus guerreros.
Aunque eran incorpóreos, el coraje de los guerreros ahuyentó a los atacantes, rompiéndoles las espinas. Song Yi sonrió, deseando ser el hombre que protegiera la montaña. Le preguntó a Qiao Mu de nuevo si estaba dispuesto a unirse a él y luchar por una vida mejor para la gente. Qiao Mu, haciendo contacto visual, se negó. Reconoció que las palabras de Song Yi eran impresionantes, pero el que fueran un ejército o solo un grupo de ladrones dependía no de lo que decían, sino de lo que hacían. Lo hizo. Song He sugirió que Qiao Mu viniera a ver su base por sí mismo. Qiao Mu aceptó, pensando que aunque Song He lo estaba reclutando, si iba a su base y aún se negaba, probablemente no lo dejarían salir con vida. Sentía como si estuviera caminando hacia su muerte. Después de una caminata de 15 minutos, llegaron a la base. Mirándolo, Qiao Mu comentó que se parecía más a una villa que a una guarida de ladrones. También vio ancianos y niños allí, por lo que le preguntó a Song He sobre ellos. Song He respondió que todas esas personas eran Horlicks, personas que habían conocido y llevado a su base para refugio. Explicó que la apariencia floreciente de la ciudad de Yan era solo una fachada creada por Lord Guo, quien había removido a muchos de los ancianos y débiles de la ciudad. Sin embargo, el sufrimiento de la gente no era únicamente culpa de Lord Guo. Después de que Su Alteza perdiera la guerra, la facción carmesí se obsesionó con buscar el favor divino, lo que provocó que aquellos bajo su mando se salieran de la línea. Qiao Mu mencionó que había oído hablar de lo divino antes y le pidió a Song Yi que explicara más. Song He señaló que Qiao Mao parecía utilizar el puño de la inmortalidad y era un descendiente de la familia Qiao, preguntándose si nunca había visto al divino él mismo. Qiao Mao se emocionó al darse cuenta de que Song He conocía el puño de la inmortalidad. Él preguntó con entusiasmo si Song Yi también formaba parte de la facción de artes marciales. Song Yi se rió, explicando que aunque el puñetazo de inmortalidad era realmente único, no solo la facción de artes marciales podía reconocer su estilo de lucha. Luego sugirió que continuaran su conversación en privado. Los dos entraron en una habitación apartada donde Song Yi señaló una estatua, diciendo que representaba al ser divino. Xiao Mu estaba desconcertado, preguntándose si Song He se refería a la estatua en sí. Song He negó con la cabeza y aclaró que la estatua solo representaba a alguien que se entrenó para convertirse en un ser divino. Xiao Mu lentamente comenzó a entender el mundo que lo rodeaba. Sintió como si hubiera desperdiciado su tiempo entrenando como guerrero en lugar de sabio, al darse cuenta de que todavía había una brecha significativa en habilidad entre guerreros y sabios. También se preguntó si su técnica de crotch de hierro resistiría en una batalla real. Song He explicó que los seres divinos y los humanos pertenecían a la misma raza, pero que los seres divinos eran demasiado orgullosos para reconocerlo. Contrataron a humanos para cultivar plantas divinas y reunir creyentes para apoyo, pero nunca bendijeron realmente a la gente. En cambio, veían a los humanos como meras herramientas, y si los humanos no obedecían, serían eliminados al instante. La parte más divertida, agregó Sang Hee, era que muchos humanos ni siquiera se daban cuenta de esto y pasarían toda su vida trabajando para los seres divinos. Qiao Mu trató de imaginarlo y se dio cuenta de que parecía un sistema capitalista. Sintió como si ya hubiera experimentado esto en su mundo anterior, y eso comenzó a enfurecerlo. Cuanto mayor es el beneficio, mayor es el riesgo. Si quería lograr las mayores recompensas, parecía que tendría que desafiar a un ser divino. Él pensó en intentarlo y se preguntó qué diría el sistema si luchara contra un ser divino. Sin más pensarlo, saltó hacia la estatua para golpearla. Song Hee, desconcertado, preguntó qué estaba haciendo. Xiao Mu respondió que él nació libre y que nadie se atrevería a actuar tan poderoso y altivo. Tenía la intención de romper la estatua divina, desafiándolos a derribarlo con un solo rayo de relámpago. Song Yi lanzó su espada para bloquear el golpe de Kyung Woo dirigido a la estatua. Al relajarse, sintiendo que la estatua estaba a salvo, la espada golpeó la cabeza de la estatua y la destrozó. Xiao Mu, furioso, exigió saber por qué Song He intentó detenerlo de morir. Confrontó a Song He preguntando, ¿no dijiste que los sabios divinos eran malvados? Entonces, ¿por qué intentaste detenerme? También preguntó sobre la habilidad de sabio que Song He acababa de usar. Song He, sin saberlo, escupiendo sangre, se limpió la boca y explicó que Xiao Mu había entendido mal. Aclaró que solo practicaba la habilidad de lucha de sabio. Pero él no estaba tratando de convertirse en un sabio. Usó las habilidades del sabio para contrarrestar a los sabios divinos, quienes, en su opinión, merecían morir. Esperaba que un día no hubiera más sabios. Sin embargo, Song Yi admitió que lo que hizo Xiao Mu fue imprudente. Romper la estatua divina podría provocar la venganza de los sabios, o incluso un castigo divino. Xiao Mu respondió con indiferencia, era justo el efecto que deseaba. Y luego añadió, así que derríbalo con un solo rayo de luz. Song estaba desconcertado, preguntándose por qué Qiao Mu no le estaba escuchando. Sacudió la cabeza, diciendo que realmente era imposible. La sangre comenzó a gotear de sus ojos y boca mientras seguía diciendo a Qiao Mu que no se emocionara demasiado. Entendió lo que Kikume quiso decir, pero le instó a ser más cuidadoso en el futuro. Luego, Song Hee preguntó que, dado que utiliza una habilidad de sabio para luchar contra los sabios, ¿eso no significa que no puede aprender artes marciales? Hizo una pausa, reflexionando sobre su propio pasado. En el pasado, nunca obtuvo una sola habilidad de sabio.
Él murmuró. Song Yi explicó que las artes marciales enfatizan el cuerpo mientras que las habilidades de sabio enfatizan el alma. Si tuviera que compararlos, el sabio más fuerte y el artista marcial más fuerte serían aproximadamente iguales en habilidad. Sin embargo, aún no había alcanzado la cumbre de las artes marciales, y técnicamente no había una verdadera cumbre para las artes marciales. Los sabios divinos eran poderosos no solo por su fuerza, sino también por su casi inmortalidad. Incluso si enfrentaban la muerte, un artista marcial eventualmente moriría de vejez. Por otro lado, el camino para convertirse en sabio requería un talento inmenso y era un proceso lento, a menudo tomando décadas o incluso siglos de entrenamiento. En contraste, el camino de las artes marciales era mucho más rápido. Si más maestros de artes marciales, especialmente los más fuertes, pudieran romper la barrera de la mortalidad, podrían derrotar a los sabios divinos. Xiao Mu le dio una palmadita a Song Yi tranquilizantemente y le dijo que se lo tomara con calma. Pensó para sí mismo que el golpe de inmortalidad era la solución del artista marcial. Había una reliquia familiar de la familia Snow, y con el sistema a su lado, Xiongnu podría convertirse en un maestro de artes marciales en tiempo récord. Con el golpe de inmortalidad y el hecho de que no podía morir, esencialmente se sentía como si ya fuera un ser divino. Xiao Mu actuó de manera diferente, preguntando cómo tomaría 10.000 años convertirse en un sabio divino, cuando él se convertiría en uno pronto. Song Yi pensó que Xiao Mu estaba perdiendo la cabeza e incluso temía que pudiera juzgar mal el carácter de Xiao Mu. Xiao Mu entonces se acercó y preguntó. Canción pensó que tenía el talento para convertirse en un sabio divino. Se preguntó si debería intentarlo, pensando que solo los niños tomaban decisiones simples, y él quería todo. Song Yi lo apartó, diciéndole que sin una raíz de alma no tendría ninguna posibilidad de éxito. Xiao Mu miró a su alrededor y luego susurró al oído de Song Yi, preguntando si dominar la técnica del crotch de hierro contaría como tener una raíz de alma de hierro. Song Yi no entendió al principio, pero luego Xiao Mu demostró su técnica, que brilló intensamente. Song Yi dio un paso atrás sorprendido, diciendo que le faltaba la experiencia para ayudar a Xiao Mu y le dijo que lo ocultara nuevamente. Dándose la vuelta, Song Yi comentó que si Xiao Mu no tenía nada más que discutir, podía irse. Xiao Mu, curioso, preguntó a dónde iba Song He y por qué no lo reclutaría. Song He respondió que comprendía que Xiao Mu quería cambiar el mundo, pero que este pequeño pueblo no era el lugar para él. Dijo que Kiyomi era demasiado bruto y que si lo mantenían cerca seguramente causaría caos. Entonces Xiao Mu actuó de manera encantadora y dijo que si lo dejaban ir no tuvieran miedo de que él revelara la ubicación de su base. Song Yi le dijo a Xiao Mu que no parecía alguien que haría eso, y además ya habían movilizado a los soldados que pronto se moverían de todos modos. Xiao Mu respondió que no molestaría más a Song Yi. Al irse, pensó que simplemente tomaría las cosas paso a paso y regresaría a la ciudad de Yan. Si llegaba lo suficientemente rápido, quizás llegaría a tiempo para asistir a su propio funeral. La escena se trasladó a la casa de Snow, donde el hijo de Lord Guo llegó con algunos guardias. Se presentó como un guardia del hijo de Lord Sheep y reveló que habían venido a ofrecer sus agradecimientos en nombre del Lord, reconociendo la valentía de Xiao Mu durante la batalla. El chico pensó que Snow era una buena mujer, aunque sabía que era ciega. Luego ella preguntó por qué Qiu Mu no había regresado todavía. El chico respondió que Qiu Mu se había ido. Snow retrocedió, preguntando qué quería decir. El chico dijo a regañadientes que Xiao Mu estaba muerto, pero Snow se negó a creerlo, insistiendo en que Xiao Mu no moriría tan fácilmente. Al intentar cerrar la puerta, el chico la detuvo, disculpándose y diciendo que fue su error. Ya había traído el cuerpo de Xiao Mu, pero se había olvidado de mencionarlo. Le agarró la mano y la sacó, preguntando si realmente era su familia y si podía ayudarlo a verificar si realmente era él. Snow se preguntó qué estaba haciendo. El niño acercó su rostro al cuerpo sin vida de Xiao Mu, explicando que como ella no podía ver, se lo describiría. Le dijo que todas las extremidades de Xiao Mu estaban rotas y que había al menos 50 heridas en su cuerpo. Su cara estaba horriblemente ensangrentada y ni siquiera él podía soportar mirarla. Snow retiró sus manos, afirmando que era imposible. El chico insistió en que era absolutamente cierto y que el cadáver en el ataúd era falso. Todo era falso. Si ella no le creía, entonces, ¿cómo se sentiría si su hermano mayor le dijera la verdad? El hombre calvo parado en el fondo se enfureció y murmuró que habían ido demasiado lejos y que iba a matar al hijo de Lord Guo. Yellow intervino, deteniéndolo de hacer algo imprudente. Le dijo al hombre calvo que no se alterara tanto, ya que no había nada que pudieran hacer ahora. Todo lo que podían hacer era presumir por el momento. Una vez que se fueran, Yellow y el hombre calvo irían a ayudar a Snow a enterrar a Xiao Mu y se asegurarían de darle algo de dinero para que pudiera arreglársela sola. Dava se acercó a Snow y le preguntó si guardaría esto en secreto y si no lloraría. Si ese fuera el caso, él tenía algo más para ella. Aplaudió, señalando al hombre con la sopa para que se acercara. El chico comentó que todos decían que Qiu-Mi era un valiente guerrero, así que ahora verían qué tan buena era su sopa de hígado. Cuando la ira de Snow comenzó a subir, el chico ordenó a alguien que le diera de comer la sopa. Dos hombres agarraron sus manos mientras el tercer hombre acercaba un tazón con la intención de alimentarla. Sin embargo, Yellow interrumpió, diciendo que la sopa estaba deliciosa mientras la alcanzaba. El joven maestro lo pateó y exigió saber cómo se atrevió a robar la comida. El hombre calvo apoyó a Yellow, explicando que eran soldados de Xiao Mu y que Yellow, un poco distraído, tendía a comer de todo. Así que le pidió al joven maestro que no se ofendiera. Yellow escupió la sopa y el joven maestro preguntó si ya había terminado de jugar.
Justo entonces apareció Qiao Mu escondiendo su rostro y comentó que la sopa olía increíble. El joven maestro se volteó preguntando quién era y si no podía ver al joven maestro. Qiao Mu volvió a comentar que la sopa olía maravillosa y se preguntó si podía tener un tazón también. Yellow se refirió a él como el jefe, como había hecho antes. Todos estaban conmocionados por esto y el joven maestro insistió en que era imposible. Luego se volvió hacia el cadáver de Qiao Mu, confundido por la vista de dos cuerpos de la misma persona, uno vivo y el otro muerto. Qiao Mu dio un paso adelante, sosteniendo la cabeza frente a la cara del joven maestro antes de aplastarla con su lanza. Todos se sorprendieron por lo que vieron, y el anciano que estaba cerca del joven maestro lo salvó al desviar la lanza de Qiao Mu. Amarillo, observando la escena, murmuró que quizás esta no era la misma persona después de todo. El que estaba frente a ellos parecía más fuerte comparado con su jefe y era un poco más brutal. El anciano cuestionó cómo Qiao Mu podría seguir vivo ya que ya había muerto. Notó que el aura de maná no era muy fuerte, probablemente no más de clase 8, pero se preguntó por qué esta persona era tan poderosa y por qué se veía casi idéntica a Qiao Mu. El hombre luego se presentó como Qiao Mu y explicó que el Qiao Mu que conocían era su hermano. El anciano estaba atónito por esta revelación. Qiao Mu exigió saber cómo se atrevieron a faltar al respeto a los restos de su hermano y advirtió que incluso si tuviera que morir, los llevaría a todos con él. El anciano preguntó quién era Qiao Mu para hacer tales afirmaciones audaces, pero el joven maestro imperturbable se volvió hacia el anciano y dijo que deberían irse, añadiendo que volverían la próxima vez. El grupo partieron y al irse, Qiao Mu golpeó suavemente su mano, contemplando que tal vez el joven maestro se retiraría a su hacienda, Guo, y necesitaría prepararse para su muerte pronto. Al irse, Qiao Mu declaró que al día siguiente quemaría los restos de su hermano en la montaña fuera del pueblo. El anciano pensó que Qiao Mu les estaba insinuando, implicando que estaría fuera del pueblo y podrían desafiarlo al día siguiente. Qiao Mu se alejó quejándose de que tenía hambre y nunca imaginó que terminaría encargándose del funeral de su hermano. Cuando se acercó a la sopa, Yellow lo interrumpió, diciéndole que se detuviera ya que estaba hecha con los restos de su hermano. Qiao Mu se volvió hacia él y al verlo, Yellow inmediatamente vomitó. Qiao Mu sacó casualmente el hígado de su boca, explicando que era solo hígado de cerdo, no lo que Yellow había asumido. También mencionó que había escuchado que su hermano había muerto trágicamente con todos sus órganos internos destrozados, dejando poco para hacer sopa. Reflexionó que su hermano se había escondido muy bien. Justo en ese momento, Snow se acercó y lo tocó, lo cual sorprendió a Qiao Mu. La escena cambió a la finca Gu, donde el joven maestro le decía a su padre que el fantasma de Qiao Mu había aparecido. Guo se volvió hacia él y le preguntó por qué no había seguido sus órdenes de quedarse en casa y por qué siempre estaba causando problemas. Luego le preguntó al anciano, Fu, si también había estado con el joven maestro. El anciano se disculpó y explicó que simplemente habían venido a ofrecer sus condolencias a la familia de Kaya Mu. Añadió que el joven maestro había visto a alguien que se parecía a Qiao Mu y afirmaba ser su hermano, también llamado Qiao Mu. Según la observación del anciano, el nuevo Qiao Mu parecía más alto y un poco mayor. Guo luego preguntó qué tan fuerte era este Chou Lin. El anciano estimó que Chou Lin era clase 8, aunque estaba herido, lo que significaba que no era más fuerte que los más poderosos clase 9, así que no había necesidad de preocuparse. Guo suspiró, diciendo que Qiao Mu estaba muerto, y ahora la situación era simple. El emperador venía, y Guo estaría demasiado ocupado para tratar con asuntos tan pequeños. Luego le dijo al anciano que lo manejara y le recordó que si no los mataban a todos, un día volverían para atormentarlo. El anciano estuvo de acuerdo. Nieve se acercó a Qiao Mu y comenzó a olerlo. Él se preguntó qué estaba haciendo y le dijo que ya tenía 28 años, 13 concubinas, 18 armas, 36 estilos de artes marciales y vastas tierras, así que debería mantenerse alejada de él. En ese momento el hombre calvo de amarillo llegó, entregándole una bolsa de dinero. Qiao Mu preguntó si realmente era del gobernador de la ciudad y si realmente era para él. Yellow dudó antes de aceptar y Qiao Mu entendió que en realidad era su dinero. Luego devolvió el dinero, diciendo que no había necesidad de él y que no le importaba ese dinero del gobernador. El hombre calvo entonces ofreció a Qiao Mu su libro de artes marciales, explicando que si no quería el dinero, debería tomar el libro en su lugar. Le recordó a Qiao Mu la promesa que había hecho, que si regresaba a la ciudad de Yan sin problemas, le daría a Qiao Mu la guía de artes marciales como muestra de gratitud. Qiao Mu aceptó el libro pensando que era solo otra guía de habilidades básicas, pero una que debería aprender de todos modos. Cuando los dos hombres se fueron, Qiao Mu le dijo a Snow que a menudo había oído hablar de ella por parte de su hermano. Mencionó que desafiaría al señor a un duelo a muerte al día siguiente y esperaba que ella se fuera pronto para que no se viera afectada por la batalla. Ella continuó oliéndolo y él comentó que estaba jugando con fuego. Añadió que había dominado la técnica de la entrepierna de hierro, así que ella debería considerar si realmente podía manejarlo. Ella se acercó diciéndole que dejara de fingir. Ella podía ver a través de su acto, su olor, su voz, la forma en que hablaba y el ritmo con el que caminaba. Todo confirmaba lo que ella ya sabía, él era Xiao Mu. Sasuke comentó que parecía que realmente necesitaba algunas habilidades para vivir sola como persona ciega. Luego preguntó si su apellido realmente no era Ning. Ella rápidamente se dio cuenta de que efectivamente era Xiao Mu, no otra persona.
Se sentaron ambos y ella preguntó cómo logró engañar a los demás. Él respondió que mientras peleaba con unos ladrones había sido gravemente herido y capturado por el enemigo. Debieron pensar que estaba muerto, pero luego conoció a Song Hee, un sabio que lo salvó y le ayudó a engañarlos. Ahora ella entendía. Recordó haberle dicho cuando era joven que alguien había querido que fuera la discípula del sabio. Luego mencionó que la familia Cao era una familia marcial que se negaba a aceptar otros estilos de combate. Le preguntaron si ahora reconocía a los sabios. Ella se levantó con la ayuda de su bastón, declarando que podría ser una sabia. Él respondió repitiendo la conocida historia de que su familia había muerto y ella buscaba venganza. Ella se paró frente a él y explicó que todos en la ciudad estaban bajo el control del Lord, un guerrero de clase 6 con varios miles de hombres bajo su mando. Ella escuchó que recientemente había avanzado a clase 8 y había perdido la mayor parte de su aura debido a la técnica de desmantelamiento del demonio celestial. Agregó que él no ganaría y le pidió que se detuviera y la dejara tomar el control. Él se preguntó en voz alta si ella estaba tratando de robarle su deseo de muerte. Ella se dio cuenta entonces de que, aunque albergaba el deseo de venganza, le faltaba la fuerza para llevarlo a cabo. Ella le ofreció su técnica para que él pudiera luchar por ella, aunque no podría ver el resultado. Ella sabía que si no daba todo de sí, no habría posibilidad de éxito, así que decidió que dejaría la ciudad de Yan al día siguiente para buscar el camino de un sabio. Le pidió que no continuara con su lucha contra el señor Guo, a pesar de que casi había muerto por ella. No tenía nada que ofrecer a cambio. Ella decidió darle la técnica de fuerza interior Ripple, una técnica poderosa que podía proyectar múltiples visiones de fuerza interior y apilarlas, creando una explosión de poder más allá de su potencial normal. Se emocionó al escuchar sobre esto. Snow continuó explicando que era la última técnica secreta de la familia Chao y su último libro restante de técnicas secretas. Xiao Mu se emocionó al verlo. Las lágrimas brotaron mientras tomaba el libro de... Ella se preguntó qué estaba pasando con él y le dijo que no tenía que reaccionar así. Él estuvo de acuerdo, admitiendo que no había esperado tal promesa y que eran palabras que había anhelado escuchar. Ella se preguntó qué quiso decir con eso. Después de un momento, él apretó el puño y le dijo que ahora ambos tenían un camino que seguir. Él abriría su propio camino y no se rendiría hasta alcanzar su meta. Ella se detuvo un momento antes de decirle que lo esperaría en el templo fuera del pueblo durante 7 días. Si él no aparecía, se quedó callada, pero luego añadió que cuando él viniera, viajarían juntos. Se fue pensando que se estaba enterrando a sí mismo, y era una sensación extraña y liberadora. Llevaba las cenizas de Kyumu y reflexionaba sobre cómo Kyumu lo había dejado solo en el mundo. ¿Cómo podría vivir ahora? El anciano de la finca Yan observaba desde la distancia, llorando. Justo cuando se preparaba para atacar, Cheonmu arrojó las cenizas en los ojos del anciano, y el anciano exclamó que esas cenizas eran de su hermano. Cheonmu respondió que estaban trabajando en equipo. Luego, sin dudarlo, apuñaló al anciano, pensando que parecía que el sistema reconocía sus acciones y tendría que esforzarse más. El anciano, enfurecido, gritó que Xiaomu era solo un niño de clase 8 y que incluso un hombre ciego podría vencerlo. Atacó y arrojó a Xiaomu por un acantilado, mientras él... Xiaomu incluso le agradeció. El anciano comentó que Xiaomu se había atrevido a enfrentarse al señor y estaba claro cuál sería su destino. Mientras se daba la vuelta para irse, vio a una Xiaomu más madura de pie allí, sonriendo y preguntando cómo se atrevía el hombre a atacar a la familia Chao. El anciano se sorprendió un poco, pero respondió, mencionando que afortunadamente había llegado lo suficientemente temprano para evitar enfrentarlo. Xiaomu luego se acercó con la técnica de desmantelamiento del demonio celestial y le dio una patada poderosa al anciano. El anciano reconoció la técnica y con una sonrisa irónica preguntó si toda la familia Qiao tenía un deseo de muerte. Incluso con la técnica, Xiaomu no era más que un clase 8 y sería fácilmente asesinado por él. Lo mató rápidamente y arrojó su cuerpo al acantilado, seguro de que eso era el final. Sin embargo, Kiyomi regresó llevando el cuerpo de Sakura y saludó al anciano, quien quedó en shock. Sakura habló diciendo que se habían encontrado de nuevo, causando que muchas preguntas corrieran por la mente del anciano. ¿Era Kiyomi un fantasma? ¿Un hermano? Se preguntó si aún estaba consciente. Le dolía el estómago por el golpe anterior de Xiaomu, confirmando que no había sido una ilusión. Sakura se preparó para atacar, y el anciano, incrédulo, preguntó si Xiaomu pensaba que podía hacer vibrar el aire para escapar. Estaba poniendo a prueba la resistencia mental del anciano. Sin dudarlo, Sakura lanzó un ataque usando la técnica celestial de desmantelamiento de demonios una vez más, apuntando a golpear al anciano. El anciano preguntó por qué toda la familia de Kiyomi siempre recurría a la técnica de desmantelamiento del demonio celestial, y si todos tenían un deseo de muerte. Les regañó por no entender la naturaleza humana. El anciano empujó a Kiyomi hacia atrás y luego se preparó para atacar a Sakura de nuevo, con la intención de derribarlo. Sakura respondió diciendo, «Nos vemos después». El anciano murmuró que debía ser una ilusión y que todo era falso. Sin embargo, Kiyomi regresó una vez más, esta vez con otro cuerpo, y usó la técnica de desmontaje del demonio celestial en el anciano.
El anciano le gritó que dejara de meterse con él y atacó a Xiao Mu repetidamente. Xiao Mu pensó para sí mismo que el anciano era realmente un maestro. Ser asesinado por él impulsaría su calificación a C y habría recompensas abundantes. Pero tristemente, su última muerte había reducido su puntuación a D. Parecía que el sistema había captado su patrón de acumular muertes. El anciano que había roto la lanza de Xiao Mu en su primer encuentro lo empujó de nuevo. Xiao Mu se dio cuenta de que, puesto que el anciano ya no le servía de nada y había dejado claro que estaba decidido a matarlo, decidió clavar el punto afilado de su lanza en el anciano. «No lo perdonarás más», declaró Xiao Mu. Incluso cuando el anciano escupió sangre, lanzó a Xiao Mu al acantilado una vez más, murmurando que, sin importar si eran la misma persona o un fantasma, siempre lo perseguiría. Una vez más, Kyumi regresó, esta vez con otro cuerpo, y agarró al anciano por detrás. «Mis muertes han sido actualizadas», dijo con una sonrisa fría. Kyumi tomó al anciano y saltó, sosteniéndolo firmemente. El anciano suplicó ser liberado, luchando desesperadamente por soltarse. Pero Xiao Mu lo capturó con un agarre firme, diciendo: «Incluso sin mis manos, todavía tienes mis pies para evitar que escape». El anciano, debilitándose y adormeciéndose, podía sentir que se desvanecía en la inconsciencia. Justo antes de golpear el suelo, vio 4 cuerpos muertos más de Xiao Mu y se dio cuenta de que había más en esta situación de lo que pensaba inicialmente. Al caer al suelo, los lobos, percibiendo el banquete inminente, parecían pensar que era una bendición del cielo, comida cayendo del cielo. El anciano murió y Xiao Mao, ahora con un nuevo cuerpo, declaró que la misión estaba cumplida. Al revisar sus estadísticas, frunció el ceño con confusión. Su calificación seguía siendo solo D y sus habilidades apenas habían mejorado. Meditaba, usando su poder para concentrarse. Se dio cuenta de que solo estaba en el medio de la clase 8 y aún no podía manipular su aura a voluntad. Cuanto más alta era la clase, más difícil se volvía a avanzar. De repente, apareció una notificación del sistema, revelando que su recompensa oculta había sido activada, la capacidad de elegir su punto de aparición. Estaba emocionado al darse cuenta de que esta nueva habilidad le permitiría aparecer en lugares donde sus enemigos no lo esperarían, ofreciéndole más oportunidades. Con una habilidad tan valiosa, decidió probarla y dirigirse hacia la finca del Lord, pero primero necesitaría regresar a la ciudad, cambiarse de ropa y asegurarse de que el Lord pagara por sus problemas. La escena cambia a la cocina de la hacienda Gu, donde la gente estaba disfrutando de su sopa. De repente, Hai Mu atravesó la ventana, mencionando que había sido revivido muchas veces, pero nunca celebrado. Ahora, sin embargo, tenía la oportunidad de comer algo rico. Mientras comía, notó el amanecer afuera. Curioso, verificó y vio que el joven maestro, acompañado de un perro inteligente, estaba al tanto de la deliciosa comida en la cocina. Xiao Mu pensó que si lo descubrían ahora, lo atraparían inmediatamente, y podría haber guardias justo fuera de su campo de visión. Se preguntaba por qué se sentía tan temeroso. El joven maestro llamó a la puerta de la cocina, preguntando si las personas dentro eran sordas, ya que no habían abierto la puerta. Cuando vio al perro ladrando, comentó que el perro solo sabía comer. Justo entonces, una mano alcanzó desde dentro para jalarlo, y la situación se desarrolló sin que el joven maestro entendiera completamente lo que estaba pasando. Cuando el joven maestro cayó, se levantó y ordenó al perro que luchara con Xiao Mu. Sin embargo, pronto descubrió que el perro en realidad estaba jugando con Xiao Mu. Xiao Mu, sosteniendo una lanza cerca de él, instruyó al joven maestro a permanecer en silencio y responder a sus preguntas. Primero le preguntó cuántas clases de guerreros había. El joven maestro, asustado, respondió que su padre era un guerrero de clase 6 y había 2 guerreros de clase 7. Uno de los guerreros de clase 7, un anciano, había salido a matar a Xiao Mu justo ahora, y el otro guerrero de clase 7 era Xu Wen. Había aproximadamente 5 o 6 guerreros de clase 8, y él no sabía nada sobre los de clase 9. Qiumu todavía mantenía la lanza apuntada hacia él, preguntando si sabía algo sobre las facciones de artes marciales o los planes del emperador carmesí. El chico, confundido, preguntó por qué Qiumu quería saber. Xiao Mu lo miró fijamente, indicándole que respondiera en voz baja. El chico, nervioso, respondió que su padre había mencionado que el imperio carmesí podría llegar a la ciudad en un mes más o menos. Xiao Mu pidió la hora y el lugar exactos. El chico dudó, pensando que si respondía, Xiao Mu ciertamente lo mataría. Necesitaba sacar a Xiao Mu de la cocina y llevarlo con Guo. Sin embargo, mencionó que no estaba seguro de los detalles exactos, pero podría llevar a Xiao Mu al estudio de su padre, donde había una carta secreta. Xiao Mu entendió que el chico estaba tratando de llevarlo al señor, y aunque le preocupaba que el chico no tomara medidas, no iba a dejarlo ir fácilmente. Acusó al chico de intentar engañarlo y amenazó con matarlo ahí mismo, planeando ir solo para encontrar la carta secreta. Mientras Xiao Mu lo miraba con furia, el chico, temblando de miedo, habló rápidamente, diciendo que no solo podía llevar a Xiao Mu a la carta, sino que también sabía dónde su padre escondía el manual para la técnica definitiva. El chico prometió darle ambos a Xiao Mu si le perdonaba la vida. Xiao Mu le preguntó al chico cómo acercarse a la técnica. El chico explicó que el manual se llamaba Una guía para el dominio de las artes marciales legendarias, y su padre a menudo practicaba con él, afirmando que era increíblemente poderoso. Al escuchar esto, Gao Mu se emocionó y de inmediato levantó al chico exigiendo que le mostrara el camino. Advirtió al chico que no intentara ningún truco.
Se dirigieron a la sala de estudio de Gu, donde el chico buscó los objetos que había mencionado antes. Al entregárselos a Xiaomu, Xiaomu se preguntó por qué algo tan importante ni siquiera estaba bajo llave. El chico respondió que nadie se atrevía a entrar en el estudio sin el permiso de Gu, excepto él. Xiaomu revisó los artículos y al examinar el manual se dio cuenta de que no se centraba en las técnicas o la respiración, sino más bien en cultivar técnicas místicas, practicar la intuición y anticipar movimientos. No entendió nada de eso, así que apuntó la lanza al chico preguntando por qué el libro era tan delgado y si realmente era todo el manual. El chico, claramente nervioso, sugirió que el resto podría estar en la habitación prohibida de su padre, instando a Xiaomu a que lo acompañara. Xiaomu le advirtió que no lo engañara. El chico aceptó a regañadientes y salieron juntos de la sala de estudio. Mientras caminaban, el chico pensó para sí mismo que Qiumu lo seguía de cerca. Sabía que si intentaba algo, Qiumu seguramente lo mataría. No podía ver la expresión del chico, pero sospechaba que todavía podría haber una manera de deshacerse de él. Su única esperanza era que su padre y Xu Wen pudieran salvarlo. Solo ellos tenían el poder de protegerlo a él y a toda la ciudad. Qiumi estaba doblando su mano hacia atrás, moviéndola hacia adelante. Mientras el niño pensaba que mientras su padre no estuviera en el cuarto de estudio y pudiera llegar a la habitación prohibida, seguramente se salvaría. Justo entonces, vio a Chou Wen pasar. Al notar al niño, Chou Wen hizo una reverencia en señal de respeto. La cara del niño cambió con una expresión diferente, y Xu Wen entendió rápidamente que algo andaba mal. Miró entre el niño y Xiaomu. El niño se dio cuenta de que Xu Wen entendía lo que estaba tratando de comunicar. Sin embargo, Xu Wen respondió: «No intentes coquetear conmigo. Ya tenía 40 años, una esposa y no estaba interesado en hombres. A menos que, por supuesto, desees que él le cuente a los demás sobre su plan». En un movimiento rápido, Qiumu apuñaló al chico, causándole escupir sangre. Luego provocó a Yu Wen, preguntándole si podía salvar al chico. El chico cayó de rodillas y Yu Wen lo reconoció inmediatamente como un asesino. Sin titubear, Yu Wen se lanzó a atacar a Qiumu. Justo cuando estaba a punto de participar, Xiaomu empujó al chico hacia Yu Wen. De repente, Xiaomu se dio la vuelta y encontró a Guo allí parado. Cuando Guo miró fijamente a Xiaomu, Xiaomu entendió que Guo finalmente estaba tomando medidas. Gu se lanzó hacia él y Xiaomu supo que no podría bloquearlo. Con una ráfaga de energía atravesó la pared y cayó afuera. La sangre brotó de su boca y llamó a Guo, pidiéndole que lo matara si podía. Guo se apresuró a atacar de nuevo, pero Xiaomu logró escapar, creando algo de distancia entre ellos. Se dio cuenta de que había dominado la técnica del capullo de campana dorada, por eso Guo no podría matarlo tan fácilmente. Guo lo golpeó, exigiendo saber por qué Xiaomu había matado a su hijo. Xiaomu respondió: «Si el mal no es castigado, entonces los cielos son parciales. Si el cielo quiere castigar, él será su instrumento». Con un movimiento rápido, Xiaomu hizo que Guo cayera al suelo. Cuando se movió para atacar, Guo rápidamente saltó hacia atrás para escapar. Xiaomao atacó de nuevo, pero Gu esquivó una vez más. Luego bloqueó otro golpe, advirtiendo a Xiaomao que si moría, Gu colgaría su cadáver fuera de la puerta de la ciudad durante 10 días como tributo a su hijo. Gu golpeó a Xiaomao, enviándolo contra la pared. La gente se reunió para ver la escena desarrollarse. Xiaomao, gravemente herido y escupiendo sangre, murmuró: «Déjalo morir ahora». Guo, lleno de furia, levantó su espada y cortó a Xiaomu, rompiendo sus manos. Wen comentó que el señor odiaba la fuerza bruta y a los que lo desafiaban imprudentemente, y ahora tenía la intención de destruir cada parte de Xiaomu usando varios métodos para evitar que muriera. Guo declaró que los siguientes serían las piernas de Xiaomu. Mientras atacaba, Xiaomu retrocedió herido. Se dio cuenta de que Gu no planeaba matarlo todavía, solo quería torturarlo, y Xiaomu se negó a satisfacer el deseo de sufrimiento de Gu. En medio de su dolor, Xiaomu murmuró: «Un rápido aliento de caballerosidad otorga 1000 millas de luz rápida y valiente». Guo, aparentemente de buen humor, se burló y se preparó para atacar de nuevo, burlándose de Xiaomu por atreverse a componer un poema en una situación tan grave. Xiaomu cerró la distancia entre ellos usando la técnica de desmantelación del demonio celestial. Huo pensó que Xiaomu había estado reservando esta habilidad. Mientras Xiaomu se apresuraba hacia él, Huo se hizo a un lado, dándose cuenta de que Xiaomu estaba tratando de escapar. Golpeó rápidamente la cabeza de Xiaomu con un golpe bien dirigido, derribándolo, y Xiaomu cayó inconsciente, su cuerpo colapsando adentro. Gu Wen miró con incredulidad, preguntándose: ¿no era Xiaomu el testarudo? Enfurecido, Gu clavó su espada en el suelo y gritó frustrado. Había tanta gente aquí y, sin embargo, dejaron escapar a Xiaomu. Él ordenó a sus soldados: «Vamos a la familia Qiao y no dejen a nadie con vida». Los soldados estuvieron de acuerdo y comenzaron a irse. Antes de que pudieran ir, Gu se volvió hacia Xu Wen y le ordenó: «Baja y encuentra a Xiaomu. Al menos trae de vuelta su cadáver». Xu Wen aceptó de mala gana. La escena luego se traslada al río fuera de la ciudad, donde Song He, el líder de una banda de ladrones, viajaba con su equipo. Mientras se movían a lo largo de la orilla del río, notaron el cuerpo sin vida de Xiaomu flotando en el agua. Song He inmediatamente ordenó a sus hombres: «Sáquenlo del río rápidamente». Han pasado 3 días desde el incidente, y el heroico asesinato del joven maestro Guo se había extendido por toda la ciudad. Casi todos esperaban y rezaban por la supervivencia de Xiaomu. Snow había escuchado la noticia y pensó para sí misma que mientras Xiaomu tuviera la ayuda del sabio la última vez, estaría bien.
Xiaomu despertó, aún en su propio cuerpo, dándose cuenta de que no había muerto. Su cabeza daba vueltas por el mareo y sentía un dolor intenso por sus heridas. Al mirar a su alrededor, vio a un grupo de personas de pie cerca. Song Ji se emocionó al hablar, diciéndole a Xiaomu que había escuchado sobre sus acciones heroicas de los habitantes del pueblo. Consideró su deber salvar a un héroe como Xiaomu y le dijo que no lo agradeciera. Cuando Kyungmu intentó levantarse para hablar, Sang Ji lo detuvo, sugiriéndole que se recostara. Él dijo que entendía la condición de Kyungmu. Kyungmu se preguntó qué quería decir Sang Ji con eso, pero el hombre insistió en ayudarlo a recuperarse completamente, demostrando su sinceridad. Luego Sang Ji le preguntó si Kyungmu se sentía bien. Kyungmu respondió, solo renuncia a salvarme. Sang Ji, profundamente pensativo, se dio cuenta de que probablemente Kyungmu sentía que no había manera de que él se recuperara y no quería convertirse en una carga para los demás. Incluso frente a la muerte, Kyungmu estaba pensando en los demás, lo que solo lo hizo más héroe a los ojos de Song Ji. Song Ji agarró la mano herida de Kyungmu, causándole dolor, y le dijo que sabía que dolía, pero que no rendirse. Él juró que nunca dejaría morir a un héroe delante de él. Mientras hubiera esperanza, Xiaomu podría sobrevivir. Después de un momento soltó la mano de Xiaomu y Xiaomu sintió como si su espíritu se escapara de su cuerpo. En ese momento deseó una forma de escapar de la tortura y rezó a Dios por liberación. Song Ji, observando de cerca a Kyungmu, se preguntó por qué su condición había empeorado. Instó a Kyungmu a mantenerse fuerte, pero después de 2 días más, Kyungmu finalmente falleció en ese cuerpo. Song Ji y los demás lloraron amargamente por él. A poca distancia del pueblo, Song Ji fue convocado y verificó su propio estado. Vio que su clasificación de muerte había aumentado a B+, y sus otras estadísticas también habían mejorado. Pensó para sí mismo que aunque había fallado en salvar a Xiaomu, el aumento en su clasificación mostraba que su destino estaba sellado. Lo consideró un trato no tan malo. Enfocándose en sí mismo, Song Ji notó la aparición de un ciclón en Sudantian. Se dio cuenta de que había avanzado de ser un guerrero de clase media 8 a uno de clase alta 7. La serie de revivificaciones le hizo sentir que había pasado décadas perfeccionando sus habilidades, incluyendo su comprensión de una guía para el dominio de las artes marciales legendarias, lo cual también había mejorado. Su crecimiento había sido increíblemente eficiente. De repente, escuchó un ruido detrás de él en los arbustos. Eran los ladrones. Como Song, se levantó para acercarse y preguntó quiénes eran. El ladrón habló, diciendo, «Parece Xiaomu». El primer ladrón sospechoso exigió saber quién era y por qué había estado espiando nuestra base. Xiaomu pensó que intentaría algo nuevo esta vez. Se presentó como Xiao Chen, pero él era Xiaomu, afirmando ser el padre de Xiao Lin y que estaba allí para encontrar a su hijo, Xiaomu. Los 3 ladrones dudaron. No parecía tener más de 30 años, pero se refería a sí mismo como el padre de Xiao Lin. Xiaomu se dio cuenta de que este era el efecto del puño inmortal. Snow le había dicho que después de dominarlo, uno podría permanecer joven para siempre. No había sentido sus efectos antes, pero ahora empezaba a notarlo, y ahora tenía que conseguir la segunda mitad del libro. Mencionó que solo había estado practicando y entrenando con diligencia, y le pidió a los ladrones que lo llevaran con su hijo. Poco después, en la base de los ladrones, Xiaomu vio el cuerpo sin vida de su yo anterior. Song Ji estaba sentado cerca de él. Xiaomu, asumiendo el papel de un padre afligido, le dijo a Song Ji, «Mi hijo murió como deseaba. Por favor, no estés tan triste por su muerte. Los asuntos de los muertos han terminado, pero los de los vivos deben continuar». Luego declaró que Guo, el señor de la ciudad de Yan, había matado a los 2 hijos de la familia Qiao. Iría tras Guo él mismo. Song He, observando a Xiaomu, pensó para sí mismo, no es de extrañar que todos en la familia Qiao fueran tan temperamentales. Debe ser él quien infundió tales cosas en sus hijos. Xiaomu le dijo que podía ver a través de Song He que era un ladrón y en realidad tenía planes para todo el mundo. Luego preguntó si Song Ji se uniría a él para discutir los eventos relacionados con Guo y juntos podrían luchar por la gente. Song Ji respondió que se sentía como un momento de déjà vu. Xiaomu pensó en cómo ahora estaba en la cima de la clase 7, lo suficientemente fuerte como para luchar contra Guo. Sin embargo, había más que solo Guo en su propiedad y sería prudente encontrar un aliado. Song Ji creía que Kyumu era realmente fuerte y si podían deshacerse de Guo, valía la pena intentarlo. Pero Song Ji sabía que Xiaomu era impulsivo, así que decidió calmarlo primero. Le dijo a Xiaomu que ahora estaba de pie en su cuerpo viviente, que lo había visto a través de él en un instante y estaba contento por eso. Sin embargo, derrotar a Guo llevaría tiempo y entrar bruscamente en su finca no funcionaría. Xiaomu le dijo que se tomara su tiempo y lo buscara cuando estuvieran listos. Mientras trabajaba con el cadáver, Song Ji preguntó qué estaba haciendo. Xiaomu levantó el cadáver y explicó que había mencionado antes si su hijo estaba vivo o muerto. Él planeaba encontrar a alguien para enviar el cuerpo a Guo, para que esos perros no interfirieran con el gran plan de Song Ji. Song Ji quedó impactado y preguntó si Kyushu realmente tenía la intención de enviar el cadáver de su hijo a Guo. Ambos salieron afuera y Song Ji explicó que Guo odiaba a Kyushu y planeaba colgar el cadáver en la muralla de la ciudad para mostrar a la gente que Kyushu nunca descansaría en paz. Xiaomu respondió que sería perfecto. Usaría el cadáver de su hijo como cebo, y si Guo abandonaba su propiedad para ese propósito, podrían matarlo fácilmente. Xiaomu lo detuvo de hacer ese movimiento con su hijo. Se dirigió a Song He y le dijo que no se preocupara por eso.
Si pudieran matar a Guo, él sería el cebo en lugar de su hijo. Song-yi pensó por un momento, luego hizo una reverencia para mostrar su respeto. Dijo que se ocuparía del cadáver de Chao Mu con los mejores médicos de la ciudad. Aconsejó a Chao Mu quedarse en su base por un tiempo y esperar las noticias. Chao Mu estuvo de acuerdo, pensando que había ganado tanto un aliado como un plan para el asesinato. Ahora necesitaba encontrar una manera de aumentar su calificación de muerte. La escena cambió al estudio de Guo, donde él estaba leyendo un libro. De repente, un pájaro entró volando, llevando una carta atada a su pata. Gao tomó la carta y pensó que ni siquiera los mejores videntes del club de artes marciales podían encontrar información sobre la familia Yao. ¿Podría ser que Chao Mu y su familia estaban fingiendo ser un grupo más grande? Se dio cuenta de que casi había sido engañado por dos niños tontos. Un hombre entró y reportó que habían encontrado el cadáver de Chao Mu. Un médico en el pueblo de Panshan había descubierto el cadáver en el río y les había notificado de inmediato. Gu preguntó dónde estaba el cadáver, ansioso por verlo él mismo. Al ver el cuerpo, confirmó que efectivamente era Chao Mu. El hombre agregó que había oído que Chao Mu murió dolorosamente en la casa del médico. Guo le ordenó que investigara al médico y le dijo que él personalmente colgaría el cuerpo de Chao Mu en la pared del pueblo al día siguiente. Al día siguiente, la puerta principal del pueblo estaba cerrada y no se permitía la entrada de forasteros. Desde lejos, Guo Mu lo miró y comentó que Guo era tan vigilante, cerrando toda la ciudad solo para colgar un cadáver. ¿Estaba tan preocupado de que otro miembro de la familia Qiao pudiera aparecer entre la multitud? Parecía que ya tenía planes. Xiao Mu recordó su conversación con Song-Ji la noche anterior cuando habían revisado el mapa de la ciudad de Yan. Xiao Mu le dijo a Song-Ju que, aunque podrían estar colaborando, todavía necesitaban proceder por separado. Song-Ji preguntó si Xiao Mu ya había hecho un plan. Xiao Mu respondió que necesitaba que ellos se infiltraran en la ciudad. En el momento en que Guo saliera de su residencia, Song-Ji tendría que crear una distracción y retrasar los refuerzos, mientras Xiao Mu iría directamente a Guo y lo mataría solo. Sang-Ji golpeó la mesa con su mano, preguntando si Xiao Mu realmente planeaba enfrentarse a Guo solo. Xiao Mu, sorprendido, se mantuvo firme y le dijo que no intentara persuadirlo. Creía que nadie podría superarlo cuando se trataba de pelear. Sang-Ji, emocionado, reconoció que asesinar a Guo era el paso más peligroso en el plan, y aún así, Xiao Mu estaba dispuesto a cargar con tan pesada responsabilidad, abriendo el camino para el resto de ellos. Xiao Mu lo detuvo, diciendo que simplemente no quería que Song-Ji se involucrara. Sería mejor así. Si fuera honesto, a Xiao Mu le encantaba presumir frente a los demás, y no dejaría que Song-Ji le robara esa oportunidad. Además, si Sang-Ji podía encontrar alguna pista adicional mientras se infiltraba en la residencia de Guo, sería de gran ayuda. Sang-Ji se sorprendió al ver a Kaya Mu arriesgando su vida por esto, y se dio cuenta de que era más impulsivo que el propio Kaya Mu. Cao Mou luego continuó, mencionando que cuando Song-Ji lo conoció por primera vez junto al río, debió haber caído en el pozo dentro de la residencia del señor Gu. Creía que había un camino bajo el pozo que conducía fuera de la ciudad y hacia las montañas. Al día siguiente, Song-Ji usaría esa ruta para entrar en la residencia sin ser visto y ayudar a Cao Mou con su misión. La escena pasó al presente donde Song-He y su equipo llegaron al camino secreto. Les ordenó: infiltrémonos en la residencia del Lord Guo y ayudemos a Xiao Mu en su tarea de asesinar al ladrón. Guo. Bam. Muévete. Mientras tanto, Komu estaba cerca de un acantilado y pensó para sí mismo mirando el reloj. Sang-Ji debería haber encontrado el camino secreto a estas alturas. Es hora de que avance. Se encontraba a gran altura y si caía desde allí ciertamente estaría muerto, pero luego, sin dudarlo, saltó, gritando al sistema que lo transportara al punto de respuesta designado. La escena cambió al distrito exterior de la ciudad, donde Xiao Mu fue convocado. Estaba contento de haber llegado directamente a la ciudad, y mientras buscaba su lanza, juró que definitivamente derrotará a Guo. Horas después, Gu llegó con muchos guardias llevando el cadáver para colgarlo. La gente se sorprendió ya que había creído que era el funeral del joven maestro, pero ninguno de ellos vestía ropa de luto. Una persona comentó que la ciudad había estado en caos durante varios días, y se preguntó cuándo terminaría finalmente. Gu ordenó: abran el ataúd y muestren el cadáver. Un hombre lo abrió de una patada y levantando el cabello del cadáver, lo levantó para mostrarlo. La multitud jadeó horrorizada ante el cuerpo espantoso, pero no se parecía al joven maestro. En cambio, se parecía al héroe que había atacado al joven maestro. Alguien recordó haber escuchado la historia el día anterior sobre cómo una persona llamada Xiao Mu había irrumpido en la residencia del señor Gu. Un hombre susurró que esto no era un cortejo fúnebre, sino una operación, un acto atroz que Gu estaba llevando a cabo, lo que suponía una amenaza para todos allí. Temía que incluso si hubiera personas capaces y caballerosas en el futuro, podrían no atreverse a enfrentarse a Guo. Otro hombre argumentó: ¿cómo pueden llamar héroe a Xiao Mu cuando irrumpió en la residencia del señor a plena luz del día y cometió un asesinato? Tales acciones deben ser tratadas de acuerdo con la ley del emperador carmesí, y su ejecución fue bien merecida. Un niño que estaba atrás intervino, preguntando: ¿pero el joven maestro hizo lo mismo? ¿Por qué nadie dice que lo que hizo el joven maestro también fue contra la ley? Otro niño levantó la voz diciendo que la gente estaba muriendo de hambre por toda la ciudad de Yan. Sin embargo, el señor no había hecho nada para ayudar. Si hablamos de la ley, dijo, Gu debería ser el primero en ser ejecutado. El hombre que escuchó esto se enfureció y se refirió a los chicos como mendigos desvergonzados. ¿Cómo se atreven a hablar de la ley e insultar al señor?
Él ordenó a la gente que golpeara a los chicos. Mientras los golpeaban, los chicos gritaban que echar a los civiles hambrientos y cerrar la ciudad por venganza había hecho que los precios de los alimentos aumentaran. El karma seguramente alcanzará a los funcionarios y comerciantes corruptos, gritaban. El hombre se burló, afirmando que si estaban muriendo de hambre era culpa de ellos. ¿Por qué no trabajaban más duro para ganar dinero? Se burló.